Lima Metropolitana tenía una enorme red de protección social comunitaria. Ah, mira. Dentro de esos comités de vaso de leche, dentro de los comedores populares, habían agentes comunitarios de salud. Entonces, fue importantísimo que muchos médicos, enfermeras, salubristas, con una visión de salud pública comunitaria, convocaran a ese enorme ejército de, fundamentalmente mujeres, Puerta por puerta. que les dieron la sala de rehidratación oral para que ellas tratasen el cólera apenas presentase los síntomas. Qué interesante. Para que justamente, tratando a estas personas rápidamente, pudiesen evitar que se agravasen. Esa red hoy no existe. Esa red ha sido enormemente debilitada por varias razones. Nuestro sistema de salud crónicamente abandonado, precariamente financiado, absurdamente fragmentado. Tú y yo somos, tú y tú, somos ciudadanos de distinta clase. Yo tengo seguro social. Probablemente el compañero no tenga seguro social, tenga SIS. Solamente por esa diferencia, nosotros somos ciudadanos del mismo país, pero con derechos distintos. Otra vez nuestra población sin poder tener agua segura. Así es. Como tiene agua segura, todo el día la tiene que almacenar. Claro. Y no todo el día estamos cuidando nuestro recipiente de agua para que no haya larvas. Y las larvas se reproducen rápidamente, el mosquito transmite la enfermedad y nuestros pacientes llegan, como no hay primer nivel de atención, y hasta ahora no lo tenemos completamente fortalecido, cuando uno está enfermo y la posta está cerrada, va al hospital. Por supuesto. Y los hospitales empiezan a colapsar. Y el dato que faltaba tiene que ver con ubicar un tema en esta mesa de conversación. Un tema que vamos a mirar con perspectiva de pasado y con mirada de presente. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a revisar un tema y vamos a intentar entender cómo es que esto que ocurrió en el pasado de alguna manera se sigue repitiendo en el presente. ¿Cómo es que no hemos podido aprender de esa experiencia? O cómo de esa experiencia no pudimos aprender que las cosas las podíamos hacer mejor o que podíamos hacerlas de otra manera para que los ciudadanos de alguna manera encontráramos mejores soluciones a aquello que nos pasó en 1991, porque hoy vamos a hablar de la epidemia del cólera y cómo vinieron después epidemias en salud a las que no pudimos tampoco hacerles frente. Hemos invitado al doctor Víctor Zamora, exministro de Salud y experto en salud pública además, justamente para conversar de este tema y de otros que saldrán en esta mesa de conversación y a la que ustedes están, por supuesto, desde este momento invitados. Doctor Zamora, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por tenerme en tu espacio. No, felicitaciones por esta iniciativa. Es un gusto. Porque siempre es bueno revisar lo que nos ha pasado, qué lecciones hemos extraído de esas experiencias y que no se nos olvide, para poder utilizarlas ahora y en el futuro. Quiero pedirle que me acompañe a hacer una revisión. Hemos hecho una mirada profunda en la hemeroteca. Hemos recopilado un material. Vamos a revisarlo y luego nos ponemos a conversar en torno a ello. ¿De acuerdo, claro, doctor Zamora? Vamos a comenzar viendo esta primera imagen. Ya había rumores, ya había datos que en Lima el cólera había llegado. Y el ministro de Pesquería come públicamente un ceviche. El rumor era que en el ceviche, o mejor dicho, en el pescado, sin cocinar, sin cocer, había posibilidad de que el cólera se extendiera. Si se dan cuenta en la foto, además, quien está al costado del ministro de Pesquería es Guido Penano. ¿Se acuerdan de Promoviendo Perú? Bueno, también está en esta foto antigua, cortesía de la revista Caretas. ¿Qué quería hacer el ministro de Pesquería en ese momento? Desmentir que había en ciernes una epidemia de cólera. Vamos a ver entonces a continuación otra fotografía, porque claro, el turismo se preocupaba. Año 91, es verdad que salíamos del desastre aprista, es la época del terrorismo, la hiperinflación todavía no está controlada. Y miren lo que dice la parte marcada en amarillo, ¿no? Se busca desmentir las noticias alarmantes que se propagan en el exterior sobre las incidencias de la epidemia de cólera en nuestro país.
el sector turismo inmediatamente trata de minimizar las noticias del cólera cuando ya habían casos de cólera en la ciudad de Lima y se extendían hacia las regiones. Vamos a ver ahora esta otra foto, donde pese a las alarmantes noticias que había, todavía se está expendiendo comida en la calle. Una de las alarmas que saltaba era que la comida que se vendía en la calle, sobre todo el ceviche o el pescado, sin cocer, sin freír, sin cocinar, podía ser un vector de transmisión del cólera. Pero no el pescado en particular, sino la forma como se trataba el pescado. Las manos sucias, las manos sin lavar, el que no hubiera agua, determinaba de alguna manera la posibilidad de que se contagiara el cólera. Las manos estaban sucias, uno no se las lavaba, no era fácil encontrar dónde lavarse las manos y podía, en la manipulación del pescado, transmitir el cólera. El Estado peruano, el gobierno, no quería todavía reconocer la epidemia que se cernía sobre nuestro país. En la siguiente foto es interesante porque hay una investigación de un grupo cubano de infectólogos que pone en evidencia que en los mercados de Lima, sobre todo en los mercados pesqueros, Ventanilla, en el terminal de Chorrillos, que en ese tiempo era muy activo en venta de pescado, en los terminales sí se está descubriendo que allí donde se servía ceviche se estaba encontrando trazas, se estaba encontrando aquel bicho, vaya, que contaminaba, que generaba la epidemia del cólera. El ministro de Salud, Yamamoto, en ese momento, desautorizó esta investigación porque en ese momento había que sostener, ¿no es cierto?, la idea, la tesis, que en el Perú no había cólera. Pero ya los casos se multiplicaban en los hospitales. Ya no había forma de contener una epidemia que se detectaba en Arequipa, se detectaba en Cusco y se detectaba en algunas regiones más de nuestro país. Esos fueron los dos investigadores cubanos que fueron incluso, se les pidió que abandonaran el país porque no se les quería dando la información al respecto de lo que allí ocurría. Vamos con la siguiente imagen, que es la imagen de la vergüenza, ¿no? Alberto Fujimori comiendo ceviche a las claras cuando se sabía lo que estaba ocurriendo. Vemos a un Kenji muy joven e incluso vemos a la señora Susana Iguchi, por supuesto años antes de ser torturada y de ser dañada por el dictador, que en ese momento todavía era presidente constitucional de la República, comiendo ceviche para demostrar que no pasaba nada cuando sí pasaba. La siguiente imagen nos va a mostrar cómo las comunidades, aquí en Acomayo, por ejemplo, ya se manifestaban casos de cólera. Acomayo, digamos, no estamos hablando de las capitales de región o la capital de provincia, ya estamos hablando del interior de las regiones. O sea, ya era evidente que la epidemia corría. Nuevamente, gracias a la revista Caretas, esta es una investigación que hemos hecho en la hemeroteca y que nos da esta información que estamos compartiendo, doctor Zamora, para un poco ilustrar lo que fue aquello en el año 91. La siguiente imagen nos permite ver algo que se sumó al problema, que eran huelgas de enfermeras y de auxiliares, que era algo que ocurría también en aquellos años. Los sueldos eran miserables, la crisis económica galopante, la hiperinflación no controlada, generaba problemas además con cosas como esta. En la siguiente imagen van a ver ustedes cómo se sugirió al arzobispo Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio que detuviera en Arequipa, ¿no es cierto?, la procesión de la Virgen de Chapi, porque la proliferación de venta ambulante de comida iba a generar un mayor brote de cólera. Por supuesto que la Cruz Roja le dijo, por favor, detenga usted esto. ¿Qué contestó Fernando Vargas, el arzobispo? Dijo, bueno, que cada uno haga lo que quiera. Desoyó el pedido de la Comisión Multisectorial de Prevención de Control del Cólera. Es decir, un desastre, un desastre. Siguiente imagen para ir un poco rápido y poder conversar con don Víctor Zamora. Imágenes de los hospitales. Miren ustedes
la precariedad del sistema de salud. Los enfermos en los pasillos, los enfermos en los bancos, los enfermos donde podían se agolpaban. Ojo, que hacían lo que podían los doctores y los enfermeros y enfermeras del sistema de salud. Lo que podían. Y en muchos casos regresaban a casa con rehidratación oral, que era lo que podían hacer en ese momento. Lo que se podía. Hospitales repletos, centros de salud repletos, no había centros de primera atención incluso, o mejor dicho, sí habían y allí atendían, y los casos más graves eran enviados a los hospitales. Algún ministerio un día, y esta nota es increíble, se enfermó de rey a paje, todos, hasta el botones, todos terminaron en la clínica o en el hospital, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, podemos ver como un restaurante muy pomposo, ¿no es cierto?, sacó también su nota diciendo que en el restaurante Costa Verde nadie se había enfermado y que por ahí pasaban políticos, hasta pasó Alberto Fujimori, dice la nota, cuando lo que debió hacer es retirar de su carta, evidentemente, el pescado y todo lo que pudiese ser dañido. En fin, era un desastre, todos contra todos, nadie ponía orden en este sistema, hasta que empezó una campaña para detener el cólera, que era importantísimo, una campaña comunicacional para explicar que había que lavar, que había que ordenarse y que había que hacer las cosas bien. Pero pese a todo lo que les cuento, el Perú tuvo una buena campaña para enfrentar el cólera. ¿Por qué? Porque hubo liderazgo técnico, hubo comunicación social y hubo comunicación comunitaria. Fuimos uno de los países con una letalidad más baja en el mundo. Víctor Zamora, en el marco de este desastre, pero ante una buena respuesta finalmente, ¿por qué no pudimos sostener esta respuesta igual en el COVID y en el dengue? Mira, Carlos, en primer lugar, gracias por traernos esas imágenes que nos dan el primer mensaje, ¿no? Es muy poco lo que nuestro sistema de salud ha podido mejorar con respecto a la calidad y la dignidad del trato que nuestros compatriotas se merecen en su sistema de salud. Abarrotados, en camillas, en pasillos, con escasos trabajadores disponibles para tanta demanda. Lo que es cotidiano se agudiza de manera violenta frente a un evento de estas características. En ese momento toca el cólera, que era una pandemia, era la séptima pandemia de cólera que tocaba nuestras puertas, y luego 30 años después con el COVID y progresivamente otras. A tu pregunta, pero un digamos, COVID que desarmó también los mejores sistemas de salud del mundo, claro, dicho sea de paso, ¿no? Son dos monstruos distintos. Así es, digamos. así es. Una es enfrentar el cólera, que es una enfermedad que se transmite por el agua contaminada, fundamentalmente. El ceviche era uno de los productos contaminados por un agua que estaba, a su vez, contaminada con heces. Claro. Y las heces contenían el cólera. Claro. En un país que hasta ahora tiene entre 3 y 4 millones de peruanos que no tienen agua potable. Eso es. Había problemas de infraestructura de agua en la ciudad. Por supuesto, en la ciudad. Uno de los elementos que protegió al Perú era todavía su escasa urbanización. Ok. Teníamos probablemente en esas épocas la mitad de la gente viviendo en las urbes, en las zonas urbanas, y 50-60% todavía en las zonas rurales. El hacinamiento no era tan grande como el que tenemos ahora. Hoy día tenemos 80% de las personas del Perú viven en una urbe. De hecho, hay 20 ciudades en el Perú que tienen casi toda la población del Perú. Las zonas rurales están ya ahora prácticamente abandonadas, especialmente en el sur andino. Número uno. Número dos, la respuesta al cólera fue muy efectiva después de un batallar al interior del sector salud por el manejo de la epidemia. Ahí unas láminas que tú has mostrado, tienes a los pacientes con frascos. Sí. Entonces, la primera respuesta, la primera aproximación es: lleven todos los pacientes a los hospitales para que sean rehidratados con sus frascos. Claro. Pero hubo un movimiento sanitario, sanitaristas de alta calidad, que propusieron: no, vamos a usar nuestras sales de rehidratación oral y como no tenemos tantos médicos, movilicemos a nuestras
a nuestra comunidad organizada, a las agentes de salud. Para los años 90 había habido un gran desarrollo, pero un enorme desarrollo gracias fundamentalmente al impulso que le dio Alfonso Barrantes Lingán, de los comités de vaso de leche y de los comedores populares. La Lima Metropolitana tenía una enorme red de protección social comunitaria. Dentro de esos comités de vaso de leche, dentro de los comedores populares, habían agentes comunitarios de salud. Entonces, fue importantísimo que muchos médicos, enfermeras, salubristas, con una visión de salud pública comunitaria, convocaran a ese enorme ejército de, fundamentalmente mujeres. Puerta por puerta. Que les dieron las sales de rehidratación oral para que ellas tratasen el cólera apenas presentase los síntomas. Qué interesante. Para que justamente, tratando a estas personas rápidamente, pudiesen evitar que se agravasen. Esa red hoy no existe. Esa red ha sido enormemente debilitada por varias razones. Primero, primera razón es con el cambio generacional, las mujeres han ido al trabajo. Claro. Ya no están en las comunidades. Comprensible, claro. Están trabajando. Claro. Ya no están en las casas, ya no están en el comité de vaso de leche. Quedan algunas, por supuesto, pero en mucho menor número. En segundo lugar, el tejido social se ha debilitado, porque no solamente las comunidades se organizaban para el vaso de leche, el comedor popular, sino por la luz eléctrica, por el agua, por la titulación, las enormes invasiones que existían de las laderas de nuestros cerros. Entonces había un tejido social vibrante, muy organizado, que hoy día no existe. No existe por razones laborales, pero además porque ya no hay esos incentivos, digamos, de la lucha por la titulación, por el agua, por la electricidad, por la comunicación, por la carretera, por el camino. Entonces, quiero ser una organización de la izquierda también, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Efectivamente. No solamente de la izquierda, o sea, la izquierda en sus distintas variantes, pero también jugó un rol muy importante la Iglesia. Buen punto. La Iglesia tenía una enorme red de organizaciones vinculadas a sus redes de protección social, de acuerdo. Tanto de la Iglesia católica como de la Iglesia protestante en sus diversas variantes. Lo que quiero decir es de que el tejido social sirvió como una poderosa soporte y instrumento, entre comillas, en buen sentido de la palabra, aliados, para que los pacientes, apenas se contaminasen, recibieran un tratamiento de la promotora de salud del barrio. No tenía que ir a un médico, no tenía que ir a una enfermera, no tenía que ir al hospital. Inmediatamente se activaba la acción comunitaria. Eso tampoco existió en el COVID. Nuestras promotoras de salud no solamente son menos, sino son muy entradas en años también, ¿no? Antes eran más jóvenes. Claro. Ahora ya no, las promotoras de salud siguen activando en menor número y con menor, dinamismo, justamente por la edad. ¿Y qué pasa con el dengue entonces? Bueno, el dengue, antes de pasar al dengue, digamos que el cólera, la comunidad, una tecnología apropiada como las sales de rehidratación oral, la comunicación social jugó un rol Vimos un pequeño fundamental. Volante. Por ejemplo, para abordar algunas costumbres. Otro enfoque que se trató de implementar en esa época fue el hervir el agua. Sí. Hervir el agua en un pueblo enormemente empobrecido por el gobierno de Alan García. ¿Cómo pedirle a las personas que inviertan sus poquitos reales en comprar el gas o el combustible para hervir el agua? Luego vinieron las gotas para poder usarlo en el agua o en los alimentos, para poder lavar los alimentos con agua clorada, ¿no? En la sierra se le pidió a la población, que no tenían servicios básicos de eliminación de excretas, que hagan hueco en la tierra para que pudieran hacer sus deposiciones y cubrirlas con cal. Eso fue contracultural, porque las personas hacen el hueco en la tierra para hacer el pago a la tierra y se les estaba pidiendo poner ¿no? sus deposiciones ahí. Una lucha cultural para poder movilizar a las comunidades y tratar adecuadamente sus...
Y lo mismo pasaba en la selva. Entonces, es un país multicultural, es un país de múltiples lenguas, tan diverso geográficamente. El cólera fue un enorme campo de batalla, pero donde la tecnología apropiada, la movilización comunitaria, la comunicación social, las organizaciones de base y las organizaciones políticas jugaron un rol fundamental. El sistema de salud fue protegido de que no llegase una masa enferma, muy enferma, a hospitales abandonados. A saturar, de acuerdo, de acuerdo. Eso no pasó en el COVID. Sí, pues. Y no pasa en el dengue. Hoy día, el Ministerio de Salud acaba de sacar hace 2 días un comunicado diciendo lo siguiente. La epidemia del dengue ya empezó. Ha empezado a fines del año pasado, ya tenemos 50 fallecidos y 3.000 casos. No puede ser. Y para marzo de este año, esperamos 35.000 casos. No puede ser. Hasta marzo. El 2023 y el 2024 hemos tenido 250.000 de personas afectadas por dengue cada año, con sus secuelas de fallecidos y hospitalizados. Nuevamente, en el dengue, que es una dinámica distinta, que es un vector. Es distinto, así es. Que se favorece por las pésimas condiciones de saneamiento básico de nuestra población. Bueno, pero volvemos a hablar de agua emposada. Otra vez agua. Claro. Otra vez nuestra población sin poder tener agua segura. Así es. Como tiene agua segura, todo el día la tiene que almacenar. Claro. Y no todo el día estamos cuidando nuestro recipiente de agua para que no haya larvas. Y las larvas se reproducen rápidamente, el mosquito transmite la enfermedad y nuestros pacientes llegan, como no hay primer nivel de atención, y hasta ahora no lo tenemos completamente fortalecido, cuando uno está enfermo y la posta está cerrada, va al hospital. Por supuesto. Y los hospitales empiezan a colapsar. No hay suficientes médicos, las colas son enormes, probablemente la mayoría son casos leves, pero hay que atenderlos. Y si hay 50 leves y un grave, el grave va a tener que esperar y se va a hacer cada vez más grave. Nuestro sistema de salud crónicamente abandonado, precariamente financiado, absurdamente fragmentado. Tú y yo somos, tú y tú, somos ciudadanos de distinta clase. Yo tengo seguro social. Probablemente el compañero no tenga seguro social, tenga SIS. Solamente por esa diferencia, nosotros somos ciudadanos del mismo país, pero con derechos distintos. Si eres policía, también tienes derechos distintos. Una ciudadanía efectiva en salud en el Perú debería significar que todos tenemos acceso a un sistema de salud y que todos tenemos el mismo derecho en todos los niveles. En el primer nivel, en el segundo nivel, en la atención especializada. No te diferencia a ti por ser CIS, por ser profesor, por ser policía, por ser desempleado, por ser militar. No debería haber esas diferencias. Si ustedes quieren conversar con Víctor Zamora, aprovechen, es el momento. Estamos hablando de las epidemias y de cómo el sistema de salud responde con toda su precariedad y todos sus problemas de las formas como Víctor Zamora nos está contando. Pero también con el dengue resulta que, como ocurre todos los años, se puede haber la gente acostumbrado ya, como es una cuestión endémica, ya ni siquiera la considerarán una epidemia, Víctor. Bueno, el dengue ingresa al Perú unos pocos años después que el cólera. Pero muy pocos años después, ingresa por la selva peruana. La teoría que se tiene hasta el momento es de que ingresa junto con el narcotráfico, ¿no? Con las avionetas que vienen y cruzan nuestra frontera aérea de lugares donde es la vía del narcotráfico, y países que ya tenían el dengue, ese reingresa al Perú, porque nosotros hace siglos tuvimos dengue, reingresa al Perú, y ahora, como son 4 variantes, ahora tenemos las 4 variantes circulando en distintos momentos. Se ha ido sumando progresivamente, y además el mosquito ha ido cambiando sus hábitos. De la zona selvática se ha ido acercando hacia la costa, de la costa hacia cada vez mayor altitud, cambia sus hábitos, porque necesita vivir. Y vive el cambio climático también seguramente lo favorece, ¿no? Absolutamente. El año pasado, entre el año pasado y el anterior, el dengue ha afectado a Europa. Ha llegado hasta... ¿Qué me estás contando? Claro, el dengue ha llegado al sur
del hemisferio sur a Argentina. Muy abajo. No te creo. Una enfermedad considerada Claro, del trópico, claro, del trópico. ha entrado a otras fronteras justamente por el cambio climático, por la gran movilidad humana, por la gran concentración de gente viviendo en enormes urbes, con pésimas condiciones sanitarias, sobre todo de agua. El mosquito está feliz. Oh. El mosquito es feliz y el ser humano es víctima de la transmisión del virus del dengue. De estas respuestas entonces del sector de salud, ¿tienes la sensación que se aprenden de las experiencias? ¿Ha ido aprendiendo, ha ido mejorando o cada respuesta ha sido desordenada, un poco tomamos de aquí, tomamos de allá? ¿Tú qué edad tenías en la del cólera, Víctor? Tú eras muy joven. Claro, me acababa de graduar. Ah, te acabas. Me acababa de graduar Bien. y debutamos nuestro título profesional con nuestra primera Mira. epidemia y lo vivimos, ¿no? Yo recuerdo mucho a un colega que le había tocado hacer el servicio rural muy cerca, Ok. aquí en una playa, ¿no? Entonces él había llegado con su comunidad playera de cerca de 5.000 personas, llegó el cólera y se quedó con 300. Mira. Con 300 y que, Tremendo. no, por el cólera Claro. todos abandonaron las playas. Claro. Hubo efectos, hubo un impacto económico, Claro, hubo claro. una lucha en el gabinete en aquella oportunidad por echarle la culpa al pescado, no al pescado, la guerra del ceviche. ¿Te acuerdas? Así es, claro. Que generó la caída en ese tiempo del ministro Vidal Ayceca, un eminente profesional de la salud pública, exfuncionario de la Organización Panamericana de la Salud, profesor emérito de la Universidad Cayetano Heredia, pero una crisis política de estas Claro, por consideraciones lo barrió. Lo barrió. Lo barrió porque los intereses económicos fueron severamente afectados para un país que ya estaba en la última lona después del gobierno de Alan García, ¿no? Entonces, saliendo de la hiperinflación, en plena situación de conmoción política, social, en guerra interna, el cólera, ¿no? Es un país muy Sí, golpeado. Muy golpeado. Muy golpeado. Años muy duros, además, ¿no? Ahora, de esa situación, tratando de responder tu pregunta, ¿hemos aprendido? Sí y no. Sí hemos aprendido porque el Ministerio de Salud, la Seguridad Social, en su seno, tiene profesionales más viejos que yo y más jóvenes que yo, que han aprendido Claro. en el dengue, en el cólera, en las campañas de vacunación, con la tuberculosis y otras, han ido aprendiendo y han acumulado mucho conocimiento y mucha experiencia. Claro. En pocas palabras, en el Ministerio de Salud está plagado de coroneles, generales, comandantes en campo de batalla. En campo de batalla. En campo de En batalla. campo, sí, claro. Pero institucionalmente no capitalizamos esa inteligencia, Entiendo. esa experiencia. Entiendo, claro. Porque somos víctimas de la súper acelerado cambio de funcionarios. Claro. ¿No? Cuando un ministro de salud en promedio dura 11 meses. Claro, igual en el y Ministerio del con- Interior, en igual el en Ministerio del todos, Interior, un ¿sabes? Estado, a lo que se suma, además, el neoliberalismo y el debilitamiento del Estado, a lo que se suma, además, la falta de una carrera profesional basada en la meritocracia, en donde el capitán pueda subir a comandante. Y disculpe Totalmente, que use totalmente. este símil con el ejército, Sí, pero claro. estas personas que van acumulando experiencia, conocimiento. No puede ser carrera porque se Claro. interrumpe todo el tiempo, ¿no? Y hoy día, este ministerio, durante la gestión, por ejemplo, Boluarte, nuevamente, como en el gobierno de Alan García, por poner Alan García 1, fue tomado por un partido, entregado a sus huestes partidarias y compadrazgos y favoritismos, y debilitó la acumulación Claro. técnica, social y política de estos trabajadores. Me piden que compartir algunas preguntas Claro del que público sí. contigo, Víctor, las ponemos en pantalla. Te pregunta Rosita Gómez, ¿qué lección le dejó la pandemia a usted, que fue ministro de Salud en ese momento? Le pregunta Rosita. Bueno, nosotros hemos hecho una reflexión profunda, digo nosotros porque fuimos muchos los que estuvimos involucrados, y hemos aprendido 4 lecciones. El Perú necesita más Estado, no menos Estado. No un Estado paquidérmico, pero necesita presencia del Estado. Ok. No puede ser que de los 8.000 establecimientos de salud de primer nivel, solo 4.000 tenga médico. No, pues eso es inaceptable, Víctor. Como los colegios.
abandonados. Nuestro primer nivel de atención, abandonado. Necesitamos más Estado. Por eso es que cuando falta Estado, tenemos 50 niños que se mueren por falta de vacunación contra la toferina. Más Estado. En segundo lugar, necesitamos más ciencia. Durante la pandemia, nosotros necesitábamos mucha evidencia, mucha participación de la comunidad académica, y la respuesta fue débil y tardía. ¿De la academia, sí? De la academia en general. No te creo. No de los académicos, sino de de las instituciones. ¿No? La Universidad de San Marcos, la Universidad Cayetano Heredia, ambas casas mías en diversos momentos, donde yo estudié en San Marcos, por ejemplo, cerrada como institución. Muchos de sus profesores voluntariosos y tratando de apoyar, pero no se necesitaba el apoyo individual, sino el apoyo institucional. Evidencias. Más Estado, más evidencia. Tercero, más ética. Más ética. Cuando la epidemia es usada como pretexto para multiplicar el precio de los medicamentos por 1000, o del oxígeno, y de las camas, y utilizarlo para que personajes públicos y privados aprovechen ese momento para vacunarse a espaldas de la población. Inaceptable. Más o de ética. doctores que dijeron que tenían enfermedades crónicas y se fueron. Así es. O sea, también hay que ver, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que ver. O políticos utilizaron la epidemia para promover sus candidaturas y luego verse en el Congreso. O pseudoexpertos que aparecieron leyendo las cartas para decir qué hacer con la epidemia y qué no hacer con la epidemia. Incluso dentro del periodismo. Entonces, como sociedad tenemos que revisar nuestras bases éticas frente a conmociones de este calibre. Totalmente de acuerdo. Y finalmente, la última, más justicia social. Te voy a dar un solo ejemplo de muchos que puedo utilizar. Cuando se empezó la vacunación, todos nos sentimos muy aliviados, muy contentos. La esperanza volvió. Y los primeros en vacunarnos fuimos las zonas urbanas. Los últimos en vacunarse en el Perú fueron las comunidades nativas de la selva. Es verdad. Un año después. En febrero del año 2021, entre enero y febrero, se empezó la vacunación en Lima, entre los trabajadores de la salud. En marzo del año 2022 llegaba la primera dosis de la vacuna a las comunidades nativas en la zona de Loreto. Más justicia social. Entonces, más Estado, más ciencia, más ética, más justicia y social. más justicia social. Rosita Gómez, gracias Rosita por acompañarnos, un beso grande, gracias por ser parte del programa. Te pregunta Víctor, ¿qué opinas sobre Martín Vizcarra que se vacunó primero? Bueno, yo voy a repetir lo que dije en el momento en que la noticia emergió y yo salí en los medios, ¿no? Yo rechacé, condeno la acción que tuvo el expresidente Vizcarra al haberse vacunado por razones médicas y por razones éticas. Las éticas ya les he señalado. Las razones médicas es que un presidente no puede ser sometido a ningún experimento, porque él no es la persona, es el presidente de la República. Imagínate que le hubiera dado un shock, una cosa así. Su médico de cabecera le debió haber recomendado, por razones políticas, por razones éticas y por razones médicas, no someterse a una medida de esas características. Y yo condené y sigo condenando esa acción por esas tres razones. ¿Te sorprendió que lo hicieran? Por supuesto que me sorprendió. Me sorprendió porque no veía razones por las cuales el presidente, que había liderado comunicacionalmente y había tomado decisiones muy duras para enfrentar la pandemia y tratando de protegernos con los conocimientos que se tenían en marzo del año 2020, pudiese en ese momento, una flaqueza que puede tener todo ser humano, no verse rodeado del blindaje necesario de asesores o colegas, amigos o familiares que evitasen que eso sucediese. Me sorprendió. Tenemos una pregunta más. Gracias a Dranton Quispe, gracias por escribir. Bienvenido, Dranton. ¿Qué proyectos de ley relacionados al sector salud deberían priorizar los candidatos? Viene del doctor Antonio Quispe. Gracias, doctor, por su pregunta.
Bueno, Antonio está siendo candidato al Congreso, creo. Antonio es una persona que quiero mucho, es muy vinculada a salud pública. Yo creo que hay una deuda que nosotros tenemos, que es crear el Sistema Nacional Público de Salud. Un solo sistema de salud para todos los peruanos, de carácter público. Pero eso es muy difícil, Víctor. Llevamos años con un sistema fragmentado. Yo no he dicho que sea fácil, Ya, ok. pero aspiracionalmente, yo como peruano, y habiendo visto que esto es posible en otros países, ¿por qué los peruanos no podemos poner un acuerdo político para construir un sistema único público de salud? Eso no lo va a liderar el ministro de Salud. No esperemos que esto sea posible que lo logre un ministro de Salud. En todos los países que se han construido sistemas de estas características ha sido liderado o por sus presidentes, por sus primeros ministros, por sus cancilleres. Así lo hizo Alemania, así lo hizo Inglaterra, así lo hizo España, y así lo hizo Uruguay, así lo ha construido Chile, y así lo está construyendo Brasil. ¿Por qué Perú nos quedamos a la saga y no nos ponemos siquiera a discutir acerca de esa posibilidad? Un punto que yo he visto en algunos programas de gobierno ha sido que algunos países, algunos partidos, pocos, están postulando la creación de un fondo único. Ok. Ya fondo único es un paso. Es un avance, sí. Es un avance. Y yo creo que los otros partidos deberían mirar seriamente la calidad de sus programas de gobierno. Y voy a aprovechar a hacer un comentario que te hacía antes del programa. No puede ser posible que de 35 partidos políticos, cuando el Perú tiene 33.000 pacientes con tuberculosis, cuando el país es miembro de una lista corta de países de alta carga de tuberculosis multidrogo-resistente, solo 6 partidos políticos pongan a la tuberculosis como una prioridad dentro de su programa de gobierno. ¿Qué pasa con los demás? No conocen el Perú. No conocen que tenemos pacientes y personas que viven, que sufren y mueren por la tuberculosis, una enfermedad tratable. Lo mismo pasa con la obesidad, con la salud mental y otros problemas que los están enmascarando como si el sistema de salud fuera a resolverse con un aplicativo, Sí, con pues. un software, Sí, pues. intercambio de historia clínica digital. Sí. Esos son parches nada más. Son Claro. parches, engaña muchachos. En realidad lo que nosotros necesitamos son reformas estructurales profundas que necesitan pactos políticos de alto nivel. No son soluciones meramente técnicas, no son soluciones meramente financieras. No, pues. Son soluciones, y a propósito del cólera, y a propósito del dengue, y a propósito de la tuberculosis, de lo que nos pasó en el COVID, soluciones de carácter político. Totalmente de acuerdo. Víctor, hemos terminado. Me quedaría un rato más conversando, pero el tiempo nos ha ganado. Gracias. No, gracias a ti. Y vente cuando quieras para conversar de esto y otros temas, por supuesto. Bueno, encantado. Gracias. Te tomo la palabra. Gracias, ha sido un gusto conversar contigo. Igualmente. Víctor Zamora ha estado con nosotros, el doctor Víctor Zamora, ex ministro de Salud y especialista en políticas públicas en salud.